En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, jueves 10 de noviembre del 2022, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Y a través de este Evangelio, hermanos, de hoy, los fariseos le preguntan a Jesús una cosa que quizás ha interesado siempre, con una mezcla de interés, con una mezcla de curiosidad y también de miedo, cuando le dicen, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y pues vemos que él contesta en dos afirmaciones, hermanos. La primera le dice que el reino de Dios no vendrá de manera espectacular, y no vendrá, hermanos, quizás como vemos en las películas de los romanos, cuando entran con su general que ha vencido a sus enemigos con triunfo, con trompetas, entra ante el César, y donde todo el pueblo está en la calle aclamándole, ¿no? Pues vemos a los senadores y aquellos los patricios que se dicen, y hasta el mismo emperador le recibe, pues entre trompetas y timbales que no logran apagar las voces de todos los que participaban en esa ceremonia o de las manifestaciones humanas. No, hermanos, el reino no vendrá de esa manera espectacular. Eso es lo que quiere decirnos. Y segundo, nos dice como una radical afirmación que el reino de Dios se manifiesta y comienza dentro de cada uno de nosotros, hermanos. Y podemos darnos cuenta a través de estas dos miradas radicalmente distintas sobre cómo actúa Dios en la vida de los hombres y en la vida del mundo. Esto viene este cuestionamiento. ¿Y cómo podemos hacer para profundizar de alguna manera cómo Dios viene en cada uno de nosotros? Pues, hermanos, tenemos que tener en cuenta que el reino de Dios no viene espectacularmente, como lo dije, sino Dios se manifiesta en el ruido. No se manifiesta en ese ruido, en el show. No se manifiesta en lo mediático, no se manifiesta en las grandes manifestaciones. Por el contrario, el reino de Dios se manifiesta en silencio y en el silencio de tu corazón, donde obra y actúas con prudencia y discreción. Eso es lo que nos quiere decir Dios. Eso es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. Amén. El mundo, hermanos, el mundo quiere muchas veces lo visible. Acuérdense que la lógica del hombre se guía mucho por las apariencias. La lógica de Dios ve siempre tu corazón. Por eso es que el mundo quiere siempre ver lo visible, lo que puede palpar, lo que puede percibir. En cambio, Dios, hermanos, por el contrario, va desarrollando su plan salvador, organizando la vida de los hombres, tu vida, mi vida, de manera invisible, a la manera de la semilla que se siembra en la tierra, donde el reino de los cielos va creciendo en el interior del corazón. Y esa semilla de mostaza va creciendo y va haciéndose un árbol inmenso donde somos parte de ayuda para quienes lo necesitan. Amén. Podemos entender también que el reino del mundo busca muchas veces la vanidad, la apariencia, el quedar bien. Por el contrario, el reinar de Dios, el dirigir de Dios la vida de los hombres, se hace de manera humilde, hermanos, porque mientras más humilde sea el ser humano, más humilde seamos tú y yo, el corazón humano estará mejor dispuesto, mejor preparado para la acción de Dios, para la transformación de Dios en nuestra vida. Amén. Y también se dice que el reino del mundo deslumbra, como muchas veces hablaba en los evangelios anteriores, como son los fuegos artificiales, ¿no? Deslumbra bastante los fuegos artificiales, donde solo por unos pocos minutos o segundos impactan, impresionan, ¿no? Deslumbran grande, pero después de eso se apaga, se caduca definitivamente. En cambio, hermanos, el reino de Dios no deslumbra efectivamente, pero alumbra con la luz constante, con esa luz continua, y no es simplemente como un fuego que dura, como un fuego artificial, porque es una luz fiel, hermanos, una luz que se sostiene y que se guía seguramente en la conversión, en la transformación, en la renovación interior de nuestro corazón. Amén.
El reino, hermanos, el reino del mundo busca atender los deseos humanos y con alguna necesidad hace lo que sea con tal de atender caprichosamente la voluntad humana. En cambio, hermanos, el actuar de Dios, el reinar de Dios se da desde la sabiduría, aquella sabiduría misteriosa, aquella sabiduría que viene desde la cruz. Así es, hermanos, así es Dios, así es la lógica de Dios, así es la forma de cómo Dios va renovando tu corazón, mi corazón, va renovando la sociedad y va renovando el mundo. No de manera espectacular, no con bombos y platillos, no deslumbra, sino es esa luz que nunca se apaga y lo hace de manera humilde y sencilla, pero con bastante sabiduría. Por eso es que Jesús nos da la clave, hermanos, y nos dice que para encontrar el reino de Dios, o lo que es lo mismo, a Dios mismo, no hay que esperar grandes y milagrosos acontecimientos o esos que sea espectacularmente todavía ese cambio en tu vida. El reino de Dios, hermanos, está dentro de nosotros, pues Dios alienta nuestros corazones y nos anima a amar, hermanos, y a querer a nuestros hermanos y hermanas, aquellos que te hacen daño, a todos sin excepción. Y en ese cariño está Dios mismo, hermanos, porque Dios, recuerden, Dios es amor. Y si Dios es amor, hermanos, ¿qué más buscamos? ¿Qué buscas? ¿Qué te afanas por buscar en otro lado? Amén. Sin embargo, hermanos, es una realidad que solo es visible y puede ser vivida en la medida en que entramos en la esfera divina mediante la gracia que produce el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, en la medida que alimentamos al Espíritu en nuestra vida por medio de la oración, de los sacramentos, de la meditación diaria de la palabra de Dios. A través de ellos se abre delante de nosotros el horizonte, ese verdadero horizonte del reino, en donde el amor, la alegría y la paz son la verdadera realidad. No lo olvides, ellos son la verdadera realidad. Amén. Si nos dicen, hermanos, por ahí que el Hijo del Hombre está aquí o allá, no vayamos a esos sitios. Al Hijo del Hombre lo encontramos cada vez que abrimos nuestro corazón, y cuando abrimos nuestro corazón al prójimo, al hermano, al esposo, a la esposa, a los padres, a tu comunidad, a tu entorno, a aquel hermano que verdaderamente lo necesita, cada vez que nos importan, cuando luchamos por sus derechos y su bienestar. Amén. Cada vez que compartimos el pan, como hacemos en la Eucaristía del cada día, y cada vez que compartimos la vida, como deberíamos hacer en todo momento, hermanos. Ahí está presente el Hijo del Hombre y el reino de Dios y Dios mismo. Entonces no te dejes engañar cuando te dicen, el Hijo del Hombre está aquí en tal sitio o en tal parte. El Hijo del Hombre está en tus acciones, hermanos. Amén. Sin alaracas, sin trompetas, sin tambores, sin grandes ceremonias. Porque, hermanos, definitivamente todo eso sobra y no hace más que distraer de lo verdaderamente importante. ¿Y saben cuál es lo verdaderamente importante? Es Dios. Dios que es amor y que allá donde un corazón ama y da la vida por los hermanos y hermanas, aunque eso quizás implique sufrir, hermanos, es Dios mismo el que se hace presente y florece y se renueva la vida. Amén. Entonces, hermanos, el reino de Dios es esa sociedad de hombres y mujeres que nombran a Dios como el Rey y Señor de sus vidas, que es aquella persona que ha aceptado decir que Dios de ahora en adelante vive conmigo y con mi familia y que nosotros como familia servimos a Dios. Ese reino de Dios ha empezado en nuestra travesía terrenal, hermanos, pero al lado de Dios hay otros reyes que llaman a la puerta de los corazones humanos para reinar en ellos, como es el dinero, el prestigio, el placer, el confort, el acomodo. Y de hecho, hermano, reinan en bastantes corazones humanos. Pero llegará un día en que solo existirá el reinado de Dios, lo que llamamos nosotros el cielo.
Pues hermanos, todos los reyes desaparecerán de esa esfera, ese rey del dinero, ese rey del prestigio, del confort, del egoísmo, de todo eso desaparecerá de esta esfera humana. Y en ese reino, en su segunda y definitiva etapa, en su definitiva venida, solo reinará el amor, solo reinará Dios. Amén. Donde veremos que esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará todas las lágrimas de sus ojos y los lavará. Y no habrá muerte. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni gritos, ni fatigas, porque ese mundo viejo ya ha pasado. El reino de Dios, cuando venga, traerá lo que es verdaderamente el amor y reinará en cada uno de nosotros. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.